Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más, por darnos la oportunidad de reunirnos nuevamente como tu iglesia, tu pueblo aquí en este lugar, el edificio, Señor, de tu iglesia local, la IBE. Te damos gracias porque para siempre, Señor, son tus misericordias. Te damos gracias por esa salvación tan grande que nos diste en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que mora en nosotros y que nos ayuda y que nos da, Señor, ese entendimiento para comprender tu palabra, pero también esa gracia y esa fortaleza, Señor, para caminar, para avanzar, para servirte, Señor, con excelencia, a pesar de las diferentes circunstancias, vientos contrarios, Señor, que la vida nos trae, mientras nos acercamos, Señor, a ese día, a ese grandioso día, Señor, que tú has preparado para tu pueblo, para tu iglesia, Señor. Te pedimos que esta tarde, Señor, que todos nosotros estemos, Señor, atentos a ese mensaje que tienes para nosotros. Y, Señor, que podamos apropiarnos de él y que podamos, Señor, avanzar y servirte, Señor. Quédate con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios porque Él puso ese deseo de estar aquí, ¿verdad? Muchos de nosotros quizás hubiéramos estado en diferentes lugares, pero el Espíritu de Dios ahí, hablándonos, trayéndonos como el rebaño del gran pastor, ¿verdad? A este lugar, para que juntos estemos aquí, elevando nuestras voces, glorificando a nuestro Señor, escuchando esta hermosa música que este ministerio de alabanza el Señor ha preparado aquí en este lugar. Y también animarnos unos a otros a escuchar la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios porque de Él viene todo esto, mis hermanos. Y le damos gracias a Dios también porque Él nos utiliza como instrumento para llevar a su evangelio. Y le damos gracias a Dios, siempre lo digo, por la tecnología, porque la tecnología nos da la oportunidad de poder alcanzar a otras personas que no están aquí. El enemigo trató de silenciarnos, de cerrar nuestras puertas, pero el Señor cambió las cosas, ¿verdad? Y nos ha dado la oportunidad de no solamente proclamar el evangelio aquí, sino a través de esa cámara, a muchos lugares, y le damos gracias a Dios por eso. Yo creo que todos nos hemos regocijado con estos tiempos que hemos tenido, estos domingos, ¿verdad? Tuvimos la celebración de los 10 años de la IBE, tuvimos este domingo también tan especial con muchos visitantes, y escuchar a este hermano de República Dominicana que nos habló acerca de la fe, acerca de lo que tú y yo necesitamos crecer para poder avanzar, para poder servir a nuestro Señor. Ahora nos toca volver al estudio de Romanos y Dios quiere darte un nuevo comienzo, ¿verdad? Ese es el título de esta serie, de este libro. Dios quiere darte un nuevo comienzo, Dios quiere darte una nueva oportunidad, una nueva vida. Y ese nuevo comienzo y esa nueva vida y esa nueva oportunidad solo se encuentra ¿dónde? En Cristo Jesús, en el Evangelio de nuestro Señor, que el apóstol Pablo nos enseña aquí, en este hermoso libro de Romanos. Y el estudio de esta tarde se encuentra, vamos a estudiar en el capítulo 8 ya, estamos avanzando, casi estamos a la mitad del libro, gloria a Dios, y vamos a centrarnos en los versículos 18 al 28. Y este es un hermoso pasaje, mis hermanos. Para mí fue muy difícil ponerle el título a esta parte del estudio, pero este es el título que le hemos puesto. Vivir a la luz de nuestro futuro prometido, ¿verdad? Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos un futuro. Y ese futuro es un futuro glorioso. Y ese futuro es un futuro prometido. ¿Y sabes quién lo prometió? El Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Y podemos confiar que nuestro futuro es seguro,
Porque ¿sabes qué? Dios no miente, Dios no falla a sus promesas, ¿verdad? Y así que nosotros, tú y yo, como hijos de Dios, como dice su palabra, somos naves con puerto seguro. Y le damos gracias a Dios por ese futuro glorioso que Él ha preparado para nosotros. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos 18 al 28. La palabra del Señor dice así: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, nos dice el apóstol. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, o sea, tú y yo. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros gemimos, nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, por nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Preparando este estudio, recordé este hermoso versículo que el apóstol Juan nos enseña en 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, él se está refiriendo a nosotros, la iglesia. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Él dice, aún no se ha manifestado, no se ha revelado. Significa que tú y yo, mi hermano, tenemos algo especial en nuestro espíritu. Que en nuestro espíritu es donde el Espíritu Santo de Dios mora. Y que en ese lugar de nuestra vida nosotros no podemos pecar. Y Él nos dice que somos hijos de Dios, a la imagen de Él, pero que todavía no se ha manifestado, ¿verdad? Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y este versículo, mi hermano, siempre ha sido de consuelo para mí. Yo creo que para ti también. Porque me recuerda que, aunque a veces no nos parecemos ser hijos de Dios, pero aquí vemos que todos nosotros somos hijos de Dios. Y me estoy refiriendo a toda persona que ha recibido al Señor Jesucristo a través de la fe, ¿verdad? Muchas veces no parecemos, no nos estamos comportando como un verdadero hijo de Dios. Pero un día seremos semejantes a Él, ¿verdad? Estamos en un proceso, y ese proceso es el proceso de la santificación. Pero al mismo tiempo este versículo nos da una enseñanza y nos dice que para los hijos de Dios las cosas se encaminan, se dirigen hacia un gran día. Pero ese día aún no ha llegado. Y hasta que ese día, mi hermano, escúchame bien, llegue, tenemos que pasar, tenemos que soportar las dificultades y los problemas, los sufrimientos que la vida nos presenta.
esos vientos contrarios que la vida nos trae, ¿verdad? Todos nosotros tenemos que pasar por eso. Y estos son los dos temas que el apóstol Pablo va a conectar en esta parte que hemos leído, Romanos capítulo 8, versículos 18 al 28. Y si nosotros recordamos el último estudio, cuando estuvimos aquí en el libro de Romanos, terminamos en el versículo 17, y la palabra de Dios nos dice, o el apóstol Pablo nos estaba contando aquí lo siguiente, y él dice, ¿se acuerdan que el tema, cuál fue el tema del último estudio de Romanos? Viviendo de acuerdo a nuestra verdadera identidad. Y dijimos que nuestra verdadera identidad es que somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, del Dios Todopoderoso. Y aquí en el versículo 17 el apóstol Pablo dice, no solamente somos hijos, sino que también somos herederos, dijimos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, dice, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí Él está tratando, ¿no?, de hablar, de conectarnos la gloria y el padecimiento al mismo tiempo. Pero quisiera hacer un paréntesis aquí, porque en la parte central de este versículo 17, cuando se dice si es que pareciera que fuera un condicional, en otras palabras, si es que tú no padeces, entonces tú no eres un hijo de Dios. Y eso no es así. Lo que el apóstol nos quiere decir es que el sufrimiento, las experiencias que tú y yo pasamos, mi hermano, es una marca de todo un hijo de Dios. Hay algunas versiones de la Biblia que nos dicen lo siguiente, ya que padecemos juntamente con Él, que yo creo que es más de acuerdo con lo que el apóstol nos quería enseñar, ¿verdad? Pero aquí el apóstol nos adelantó estas dos cosas que humanamente es difícil de entender, de reconciliar, ¿verdad? Los sufrimientos y la gloria. Los sufrimientos y la gloria. Y Él nos dice que estos van juntos. Los sufrimientos y la gloria. Y dice que podemos encontrar estos dos grandes verdades, mi hermano, en casi cada pasaje de la Biblia que nos habla acerca de los padecimientos y del sufrimiento de todo cristiano, del Hijo de Dios. En 2 Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 17, él nos dice lo siguiente, hablando de este tema, él dice, porque esta leve tribulación, dice, leve tribulación y momentánea, dice al mismo tiempo, ¿verdad? Leve y momentánea, dice, produce en nosotros, dice, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En otras palabras, que los sufrimientos, que las dificultades que tú y yo estamos pasando, mi hermano, por el Evangelio, por nuestro Señor Jesucristo, produce en nosotros ese deseo de estar con Él, de estar en ese día donde tú y yo seremos, ¿cómo se dice? 100% manifiestos. ¿Quiénes realmente somos nosotros? Hijos de Dios, compartiendo la gloria de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Padre. En otras palabras, mi hermano, nuestros sufrimientos como creyentes, ya sean físicos, ya sean emocionales, cualquiera que sea están directamente relacionados con la gloria que se avecina. Imagínense ustedes los sufrimientos, los problemas, las dificultades, relacionados con esa gloria que un día tú y yo vamos a poseer. Y la idea, mi hermano, es la siguiente, que tú y yo necesitamos entender que tanto los sufrimientos como la gloria son privilegios, escúcheme bien, como hijos de Dios, son privilegios que se nos ha encomendado. ¿Y quién nos ha dado esos privilegios? Nuestro Señor, nuestro Dios. Sufrir, padecer por la causa de su Evangelio. Pero nos espera la gloria, ¿verdad? Un día, ahí. Pero por otro lado, es imposible ganar la gloria.
Porque quizás muchos de nosotros estaríamos pensando, bueno, para ganar la gloria tengo que sufrir y nos vamos al extremo, ¿verdad? Ya conocemos a esas personas legalistas. En otras palabras, es como ganar la gloria a través de nuestras propias obras, y eso no es verdad. El apóstol aquí nos dice que la gloria, mi hermano, se nos da como parte de nuestra herencia en Cristo Jesús. Si hay alguna persona, si hay algún amigo que nos está visitando, es el deseo de mi corazón que tú también, junto con nosotros, puedas participar de esta gloria. Y sabes que lo primero que tienes que hacer es recibir al Señor Jesucristo como el Salvador de tu vida. No la ganamos a través de obras humanas, pero el sufrimiento también es nuestra herencia en Cristo. El sufrimiento es un privilegio, mi hermano, que también se nos ha confiado. ¿Se dan cuenta ustedes cuán importante es estudiar la palabra de Dios de una manera expositiva? En otras palabras, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios bajo su verdadero contexto. Porque hay muchas personas, muchos falsos maestros, falsos apóstoles, que nos venden un evangelio, el evangelio de la prosperidad, y nos dicen que haz esto y te hazlo de acá, y la vida cristiana es de color de rosa. Que el verdadero cristiano no tiene que sufrir. Que si estás sufriendo es porque hay pecado en tu vida. Que tienes que arrepentirte, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice lo contrario. El apóstol, en Filipenses capítulo 1, versículos 29, nos dice lo siguiente: porque a vosotros, dice, os es concedido. Dios nos ha dado el privilegio, dice, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Verdad? Si somos verdaderos hijos de Dios, vamos a padecer. Y me estoy refiriendo a padecer por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, padecer por el Evangelio. No estoy hablando de padecer por nuestros pecados, ¿verdad? Porque lo que necesitamos es, cuando eso pasa, es arrepentirnos, acercarnos a nuestro Señor. Ya hemos estudiado esto, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Estamos hablando de estos sufrimientos por el Evangelio. Si nosotros recordamos en la primera parte de Hechos, aquí se registra que los primeros cristianos realmente practicaron esto. Ellos se regocijaron en sus sufrimientos. Se regocijaron porque fueron tenidos por dignos por sufrir por el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Eso pasó. Y mi hermano, yo estoy más que convencido que esta es la visión transformadora que tú y yo necesitamos para poder soportar, para poder enfrentar el sufrimiento. Y más aún, para poder superarlo y vivir, mi hermano, aún a pesar de las circunstancias, en el gozo de nuestro Señor, de nuestro Dios. Amén. Esta es la visión que necesitamos. Pero ¿sabes qué? Podemos hacer esto solo cuando entendamos que nuestros sufrimientos son privilegios que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Escúchame bien, mi hermano. Nada nos ayudará a soportar, a vencer el sufrimiento, que una visión clara de la gloria que está ligada con el sufrimiento. Así que esta tarde me gustaría compartir con ustedes dos principios espirituales que precisamente nos van a ayudar, mis hermanos, a vivir de acuerdo a la luz de nuestro futuro, que nuestro Padre Celestial, que no miente, nos ha prometido. Y el primer principio espiritual es el siguiente: la vida en el Espíritu nos permite comprender, entender y soportar el sufrimiento. La vida, cuando tú y yo estamos siendo guiados de acuerdo al Espíritu Santo de Dios. Mira lo que dice el versículo 18, Romanos capítulo 8.
Pues tengo por cierto, dice, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero quiero que enfoquemos en estas palabras. Dice, pues tengo por cierto que el sufrimiento no es comparable con la gloria que nos espera. Tengo por cierto. Y ese tengo por cierto significa que el apóstol Pablo, él hizo una reflexión en su espíritu y él comparó las dos vivencias, las vivencias que estamos nosotros pasando por el nombre de nuestro Señor Jesucristo y lo que nos espera, ¿verdad? Y él llegó a este convencimiento. Y sabes que ese convencimiento no viene de nuestra carne, no viene de nuestra sabiduría, no viene de nuestro entendimiento personal. Esto viene por el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? ¿Amén? ¿Entienden? ¿Me siguen? Amén. El tema de estos versículos, mis hermanos, es que nos espera una gloria incomparable, una gloria indescriptible, más que cualquier cosa que tú y yo podamos imaginarnos, mis hermanos. Eso es lo que nos espera a nosotros, los hijos de Dios. A lo largo de las Escrituras existe un hilo, un rumor de esperanza que recorre todo el Antiguo Testamento, los profetas y el Nuevo Testamento. Y ese rumor, mi hermano, habla de un día que pronto vendrá. Un día cuando todo el dolor, escúcheme bien, cuando toda la angustia, la injusticia y el sufrimiento terminarán. Y dará como resultado un tiempo de increíble bendición sobre la faz de la tierra y de la creación, mis hermanos. Pero también será un día en el cual el dolor, la angustia, la injusticia y el sufrimiento serán explicados. ¿Sabías tú que un día cuando estemos con nuestro Señor, en su gracia, el Señor nos va a hablar y nos va a decir, ¿sabes qué? Dolly, María, estas cosas sucedieron por esto. Mira lo que esa experiencia que vino a tu vida resultó. ¿Se dan cuenta ustedes, mis hermanos? Que lo que está pasando con nosotros no es algo que no tiene propósito. No lo vemos como seres humanos, pero tienen propósitos divinos. No lo entendemos hoy. El despido de nuestro trabajo, problemas que tenemos con las personas, con la familia quizás, la muerte de un ser querido. No lo entendemos, humanamente no podemos comprender ni entender. Las enfermedades que tenemos, las deficiencias que nos acompañan, no lo entendemos. Pero ¿sabes qué? Dios tiene un propósito aún a pesar de estas circunstancias, de estos problemas que trae y que muchas veces nosotros no los podemos entender. Y le damos gracias a Dios. Es por eso que, al igual que el apóstol Santiago, podemos regocijarnos en nuestras dificultades, en nuestras circunstancias, ¿verdad? Ahora, como humanos, tenemos la tendencia de tomar nota de nuestros sufrimientos. Somos especialistas, ¿verdad? Generalmente en el servicio de oración es el lugar donde venimos y contamos las bendiciones que el Señor trae a nuestras vidas, ¿verdad? Pero somos lentos aún para darle gracias a Dios por esas bendiciones. Pero somos más rápidos ahí, anotando los problemas y las dificultades que vienen a nosotros. Pero mi hermano, aquí el apóstol Pablo dice lo siguiente, dice, ni siquiera los menciones, esos problemas, esas dificultades, ni siquiera estén en tu mente. Dice, no son dignos de tenerlos en cuenta, no son dignos de compararlos con la gloria que nos espera, mi hermano, con la gloria que Dios ha preparado para todos nosotros, sus hijos. Ahora tú dirás, pero pastor, tú no sabes las cosas que estoy viviendo.
los problemas que tengo. ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? Quiero decirte lo siguiente, que esta declaración, esto que hemos mencionado, esto que estamos hablando, y estoy de acuerdo contigo, sería difícil de creer, pero si no viniera de un hombre como el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han leído la historia del apóstol Pablo? A través de la palabra de Dios, un hombre que sufrió mucho, ¿verdad? Un hombre que padeció por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy más que seguro que nadie en este lugar ha pasado, ni siquiera, escúcheme bien, una fracción del sufrimiento que el apóstol Pablo pasó. Amén. La palabra de Dios nos dice que él fue golpeado, apedreado, azotado, encadenado, encarcelado, padeció naufragio, hambre, desnudez, frío y muchas veces dicen peligro de muerte. Pero escúchame bien, es este mismo apóstol que te dice: nuestros sufrimientos presentes no son dignos de comparación con la gloria que será revelada en nosotros, mi hermano. No son dignos de compararnos. Nuestros sufrimientos nos duelen, yo lo sé, somos humanos. Y no estoy tratando, mi hermano, de restarle importancia o minimizar el terror del dolor físico y emocional y que el sufrimiento produce en nuestras vidas. Esa no es la intención. Puede ser horrible, casi insoportable las situaciones que tú y yo vivimos como seres humanos, ¿verdad? Sentimos que ya no aguantamos, hermano, que ya no podemos. Pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo nos está diciendo que la intensidad del sufrimiento que experimentamos no es ninguna gota de agua en comparación con la intensidad de la gloria que el Señor ha preparado para sus hijos. Amén. Si tú y yo tenemos esta visión, mi hermano, fácilmente, en la gracia y la fortaleza del Espíritu Santo, vamos a continuar, vamos a avanzar. Hay un corito que lo recuerdo desde muy pequeño. En la lucha y en la prueba, la iglesia sigue caminando. Y cuando estuve desarrollando este mensaje me puse a pensar, ¿por qué? Porque como iglesia nos espera un día glorioso, mi hermano. Hay una palabra, un dicho en Cuba que dice: la gloria, ¿verdad? La gloria es lo máximo, el resto es bobería. ¿Verdad? El resto es bobería. La gloria que nos espera, mi hermano, es algo indescriptible. Es algo que tú y yo ahora no lo podemos entender, pero es algo sublime. Esta gloria es algo muy interesante, mi hermano. El apóstol Pablo nos dice aquí algo aún más sublime. Y él nos dice que esta gloria no va a ser, mi hermano, un espectáculo donde nos vamos a estar sentados quizás en una tribuna. Quizás cuando tú vas a ver partidos de fútbol, vas a la tribuna, te sientas y ves como un espectador ahí viendo a los jugadores, ¿verdad? Esto no va a ser así. No va a ser un lugar donde tú y yo vamos a estar sentados ahí mirando un desfile o un show que se haga. No, mi hermano. ¿Sabes qué? Estaremos ahí en el escenario, tú y yo en el estrado. En otras palabras, tú y yo seremos los personajes principales. Es una gloria, como nos dice el apóstol, que será revelada en nosotros, hermanos. En nosotros. En ese día, como dice el apóstol Juan, nos vamos a manifestar. La gloria de Dios se va a revelar en nosotros, a la semejanza
de nuestro líder, de nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alguien dijo, la puerta a la que hemos estado tocando por toda nuestra vida por fin se abrirá. Todos nosotros estamos sujetos a problemas, a dificultades, y todos nosotros tenemos un vacío, y todos nosotros tenemos esperanza, y todos nosotros estamos buscando, mi hermano, ese día, ¿verdad? Y ese día la puerta se abrirá. Lo que el Señor nos ha prometido, la gloria, será una realidad. Ya no será más esperanza. Esto es lo que el apóstol Pablo dice que está por suceder. Y esta es la increíble gloria que Dios ha preparado para todos los que le aman. Y yo estoy más que seguro que todos los que estamos aquí amamos a nuestro Dios. Amén. ¿Y sabes qué? Esa gloria no es porque hayamos sido fieles, no porque le hemos ganado, como mencioné al inicio, sino porque somos, como dice el apóstol, porque somos herederos de Dios y coherederos en Cristo. ¿Verdad? Con Cristo. Así que, mi amigo, si quieres participar tú de esta gloria, si quieres ser un hijo de Dios, si quieres ser un heredero de nuestro Padre Celestial, si quieres ser un coheredero con Cristo, es el deseo de mi corazón que esta tarde tú puedas recibir ese mensaje de salvación, que tú puedas decirle, Señor, entra en mi corazón, perdona mis pecados, quiero servirte. Solo de esa manera podrás tener esta gloria que el Señor ha preparado a los que le aman. Solo de esta manera Dios te dará un nuevo comienzo, una nueva vida. Pero también somos llamados y se nos ha confiado con el privilegio de sufrir, ¿verdad? Todos los cristianos sufren, no hay excepción. No porque es el maestro de la escuela dominical está inmune al sufrimiento, o el pastor, ¿verdad? Todos, sin excepción. Y si eres un verdadero hijo de Dios, si eres un genuino creyente en Cristo Jesús, escúchame bien, sufrirás por el nombre de nuestro Señor Jesús. Quizás nosotros que estamos aquí viviendo en este país de la abundancia, como que es un poquito distante, ¿verdad? Pero mirándome a mi hermano, al pastor Frank, que sé que de dónde viene él, quizás él está entendiendo lo que estamos hablando. Quizás él de primera mano pueda darnos testimonio de cuánto se sufre por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él viene de Cuba, ¿verdad? Así que gracias, mi hermano. Es una inspiración para mi vida. Podemos soportar el sufrimiento e incluso, mi hermano, triunfar, porque vemos la gloria que nos espera. Por eso, como les mencioné en uno de los mensajes anteriores, esto me hace recordar, ustedes saben, soy médico familiar, esto me hace recordar al parto. Es increíble cómo las personas, cómo las mujeres sacan fuerza de donde no tienen, porque saben que están esperando a un baby, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con nosotros. Y eso es lo que debe de suceder con nosotros, mi hermano. Que esa promesa de la gloria nos ayude, mi hermano, a permanecer fiel y seguir adelante, sirviendo con excelencia a nuestro Dios, a pesar de las circunstancias. Y en los versos que siguen, el apóstol nos va a hablar de dos pruebas, mi hermano. Dos pruebas, dos testigos que confirman esta esperanza de gloria. Y los versículos 19 al 22 van a darnos el testimonio que nos da la creación de nuestro Dios. Y esto nos lleva al segundo principio espiritual. Y este principio espiritual es el siguiente, que el tiempo presente está marcado por sufrimiento a causa de la caída del hombre. Y cuando hablo de tiempo presente, no me estoy refiriendo necesariamente a los días que estamos viviendo, sino que el tiempo presente en la palabra de Dios se refiere al tiempo desde el origen
del hombre, de la caída del hombre. Así que desde Adán hasta estos tiempos, la historia de la humanidad está escrita a base de sufrimiento, dificultades, de problemas, ¿verdad? Pero eso fue debido a la caída del hombre, el pecado, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 19. Porque el anhelo ardiente, dice, de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la creación. Y la palabra que traduce anhelo ardiente es muy interesante. Y esta palabra anhelo ardiente en el griego significa, o más o menos da esta idea, de alguien que está estirando el cuello para ver qué es lo que viene, está esperando algo, ¿no? Hace poquito, la semana pasada, tuve vacaciones y esas vacaciones me dediqué a cuidar mi gras, así que hice bastante trabajo, pero también conseguí una máquina. Y los días pasaban y estaba yo no sacando el cuello por la ventana esperando el carro que llegara a la máquina, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea. Dice que la creación de Dios, mi hermano, está alargando el cuello, dice, ¿cuándo viene ese día? El día en que los hijos de Dios sean manifiestos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, mi hermano. Y es lo que la creación está haciendo. La creación está esperando ansiosamente este evento hacia el cual el mundo se está apresurando y el mundo se ha estado apresurando desde el principio de los tiempos, como mencioné. Mira lo que dice los versículos 20 al 21. Dice, porque la creación fue sujetada, dice, a vanidad, en otras palabras, a muerte, a vacío, a sin propósito, a frustración, dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción. Y no se está refiriendo aquí a la corrupción que vemos en los políticos o estas personas. Corrupción significa decadencia, significa descomposición, un proceso que lleva a la naturaleza, a la creación de Dios, a la muerte. A eso se está refiriendo. Dice, será libertada, dice, de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mi hermano, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que la creación no solo está esperando algo, sino que lo está haciendo por su realidad, por la manera como se encuentra la creación de Dios, por su situación. Y porque esa realidad, mi hermano, está unida al hombre. En otras palabras, el apóstol Pablo nos dice que la creación cayó. Escúcheme bien. El pecado no solamente causó destrucción y muerte al hombre, sino también a la misma naturaleza, a la misma creación. Eso es lo que el apóstol nos dice. No solo toda la raza humana cayó en esclavitud del pecado y la muerte, como hemos venido estudiando en los primeros capítulos de este libro de Romanos, sino que también cayó todo el universo, toda la creación. Y aquí hay algo muy importante. El pecado, mi hermano, sabemos que desagrada a nuestro Dios. El pecado es algo que va contra la voluntad de nuestro Dios y que Dios va a traer disciplina para nosotros y que hay consecuencias cuando nosotros pecamos. Pero lo que esto nos enseña, lo que venimos estudiando, es que el pecado no solamente trae consecuencias sobre la persona que ha pecado, sino sobre otras personas más. Así como Adán pecó, la naturaleza, mi hermano, cayó en pecado. Y así nosotros, si pecamos, tengamos en cuenta que estamos comprometiendo a otras personas, en especial a las personas que más amamos, a la esposa, al esposo, a los hijos. Así que esto nos ayude, mis hermanos, a servir a nuestro Dios, a poder dejarnos llevar por el Espíritu Santo y no por nuestra vieja naturaleza.
Fue el pecado del hombre el que puso espinas en las rosas. Fue el pecado del hombre que hizo que los animales, escúchenme bien, se odiaran, que se temieran unos a otros, y trajo la existencia de estos carnívoros, de estos depredadores, ¿verdad? Hace poco hemos comprado una perrita que la amamos y la queremos, se llama Kira. Le damos mucho amor, pero al mismo tiempo, por más amor y entrenamiento que le damos, tiene este instinto de animal, de animosidad, ¿verdad? Eso es lo que hay en la naturaleza, mi hermano. Con la caída del hombre vino la propagación del temor, la hostilidad y el odio del mundo animal. Y toda la naturaleza da testimonio, mi hermano, de este hecho. Es fácil verlo. Es la manera como el apóstol Pablo lo describe aquí. Dice que la naturaleza fue sujeta, fue esclavizada, dice, en vanidad, en frustración, en descomposición. Muchas personas piensan que la naturaleza está mejorando, pero no es así. A través de la palabra de Dios, la misma creación está en un proceso de decadencia, de muerte, de destrucción. Piensa en la belleza de la naturaleza. Piensa, mi hermano. Pero ¿sabes qué? En esa misma belleza vas a encontrar áreas arruinadas por espinas y cardos, ¿verdad? Y otras cosas más que marcan esta decadencia. La futilidad, la vanidad, el vacío, el sin propósito prevalecen, mi hermano, en el mundo natural, en la creación. Y esta frase, esclavitud de corrupción, es la descripción que significa que todo lo que vemos, el universo, la naturaleza, la creación, está en descomposición. Todo, sin excepción, mi hermano, está en un proceso de muerte. Aunque por un tiempo parezca algo que creemos y que crece y que florece, pero eventualmente muere. ¿Cuántos de ustedes tienen un jardín? Yo creo que todos nosotros aquí que estamos tenemos jardines, ¿verdad? Y eso sucede. Plantamos un arbolito ahí, unas flores. En un tiempo está tan hermoso, pero luego desaparece. Todo está en proceso de muerte, de destrucción. Pero ¿sabes qué? El apóstol no queda aquí. El apóstol, como un buen médico, no solo nos trae el diagnóstico, no solo nos trae las malas noticias, sino que nos dice que cuando el hombre sea liberado de esta corrupción, dice, la naturaleza también será liberada. Hermano, gloria a Dios. Eso es lo que el apóstol nos dice. Por lo tanto, cuando venga la hora en que los hijos de Dios sean revelados, cuando se manifieste lo que realmente somos nosotros, en esa hora, escúcheme bien, la naturaleza será liberada de la esclavitud, de la muerte. Y en ese día estallará un florecimiento de tal magnitud que nadie puede imaginarse, mi hermano. El desierto, la palabra de Dios nos dice que florecerá, y los leones se acostarán, dice, con los corderos. Nadie hará daño, no habrá destrucción. Los ríos volverán a correr libres, claros y dulces, mi hermano. Todo lo que Dios planeó en la creación, en la naturaleza, se manifestará visiblemente en ese gran día. Quisiera que medites en lo siguiente. Yo sé que algunos hermanos hemos estado tomando vacaciones en diferentes lugares. Unos estuvieron en Hawái, otros estuvieron en la Florida y otros en otros lugares. Bendiciones, ¿verdad? Qué hermoso es la naturaleza. Pero ¿sabes qué? Lo que estamos mirando ahora, lo que hemos dicho, dice que está en proceso de destrucción, de decadencia, que no hay propósito ahí. Imagínense ustedes, mi hermano, el día en que el Hijo de Dios, que tú y yo seremos manifiestos,
Cuando la naturaleza va a ser liberada de esta destrucción, mi hermano, cuán hermosa irá a ser esa naturaleza que el Señor ha creado. ¿Verdad? El apóstol Pablo, mi hermano, nos dice que la naturaleza en ese día será entregada, dice, a la libertad y la gloria de los hijos de Dios. En otras palabras, el apóstol nos dice que la gloria tiene mucha libertad. La gloria, ese día que nos espera, dice, tiene mucha libertad. Y libertad es algo que como seres humanos anhelamos, ¿verdad? ¿Quién quiere libertad? Pero no vivimos en libertad. No vivimos en libertad. Pero ese día viviremos en libertad. En otras palabras, no habrá límites. ¿Se dan ustedes cuenta, mi hermano, lo que tú y yo nos espera ese día? Cuando todos estos vacíos que tenemos, estos temores, estas prohibiciones que tenemos como seres humanos que venimos de esta raza caída, cuando llegue ese día, experimentaremos la verdadera libertad. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes quieren libertad? Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Mientras más estudiamos la palabra de Dios, dice el apóstol, la fe viene por él y el oír. ¿Se dan cuenta? La conexión. Mientras más estudiamos y lo creemos y creemos las promesas de nuestro Dios, podemos ver que es fácil, mi hermano, escúchame bien, vivir una vida sirviendo al Señor, amándole, a pesar del sufrimiento, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, porque sabemos que un día estaremos participando de esa gloria de nuestro Dios. Ya no tenemos que irnos a Hawái, ni al Caribe, ni a Puerto Vallarta, ¿verdad? México, Puerto Vallarta, ¿verdad? Ya no. No, dice, en ese día, mi hermano, la naturaleza, la creación, será libertad. Si en estos momentos, si mientras estamos aquí en este tiempo, hermano, que está en este proceso de descomposición y de muerte y de destrucción, muchos de nosotros nos maravillamos de lo que vemos, ¿verdad? Imagínense la maravilla que nos espera a los hijos de Dios. Y para terminar, la iglesia, los rostros inclinados, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a meditar, vamos a reflexionar en lo que el Espíritu Santo, la palabra de Dios, nos ha enseñado esta tarde. Quien te dijo que el camino de la fe es un camino fácil, te mintió, mi hermano, ¿verdad? ¿No es así? Pero ¿sabes qué? Aunque no siempre es fácil, la vida cristiana, la vida victoriosa, no es imposible. No es imposible. Sufriremos, sí. Como veremos más adelante, gemiremos mientras estemos aquí a este lado de la eternidad. Sí. Habrá momentos en los que vamos a fallar y sintamos que queremos renunciar. Sí. Pero ¿sabes qué? En esos tiempos, recuerda que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. La tercera persona de la Trinidad mora en nosotros. Y Él nos dará la sabiduría. Y Él nos dará la gracia y la fortaleza para no solo soportar el sufrimiento, sino también experimentar, mi hermano, escúchame, el gozo de servir a nuestro Dios, de amarle, de estar agradecidos por lo que Él hizo por nosotros.
por el sacrificio de su Hijo. Él nos va a dar, mi hermano, esa gracia para servir a nuestro Padre con excelencia mientras nos dirigimos a ese día en el que tú y yo experimentaremos la gloria que nuestro Padre ha preparado para todos sus hijos, para los que le aman. Es el deseo de mi corazón que todos nosotros, mis hermanos, podamos estar siempre creciendo, cimentados en la fe, creyendo en las promesas de este Dios que nunca miente. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.